Hermanos, todos nosotros tenemos una visión del futuro y esa visión nos afecta en el día a día, nos afecta en la forma en que nosotros nos relacionamos, nos afecta en todas las cosas. En general, muchas visiones del mundo están sobre la tierra, ¿cierto? Dependiendo en qué país uno viva, en qué sociedad uno esté inserto, tiene una perspectiva distinta. Pero en general hemos sido educados en una perspectiva completamente materialista. Esperamos que un día el hombre salga de esta tierra, se vaya tal vez a hacer una base espacial a la Luna, y luego un día estemos todos juntos en Marte, en el planeta Marte, celebrando. Esa es la perspectiva que en general se está construyendo y la cual se nos está contando. Prendemos la tele y se nos dice entonces que este mundo un día va a terminar y que tenemos que escapar de él. Todo es completamente materialista, todo se tiene que probar, todo tiene que ser tangible. Si no tienes bases para creerlo, entonces mejor no lo creas. Ayer veía un capítulo de Los Simpsons con mi hijo, y el hijo de Flanders apostataba, ¿cierto? Y le decían a él, ¿cómo es posible que creas en cosas que no puedes comprobar? Eso es lo que se nos dice, eso es lo que creemos. Si nosotros tenemos y adoptamos este tipo de perspectiva, que como les digo es una entre tantas, pero en este materialismo se pueden, ¿cierto?, agrupar muchas formas de ver las cosas, eso nos va a afectar. No va a afectar, porque una de las consecuencias naturales, y aquí voy a citar al apóstol Pablo, quien cita a su vez Isaías, dice que si en este mundo material no se proyecta más allá, ¿ok?, entonces la mejor filosofía que podríamos todos juntos adoptar es comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es decir, si no hay mucho que esperar, si no hay mucho que construir, si no hay nada más, no hay otra vida después de esta, entonces aprovechemos el tiempo, pasémoslo bien, degustémonos, saciémonos, comamos rico, vistamos bien, pasemos harto. Esa filosofía, que es una consecuencia natural si ustedes se fijan, si yo pienso que entonces no hay más vida, que todo es material, naturalmente, haciéndolo de forma consciente o no, terminaré aprovechando y viviendo bajo esa filosofía, comamos y vivamos que mañana moriremos. Esto le estaba pasando a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tenía un problema porque el evangelio les había sido predicado de forma completa, pero por alguna razón ellos habían tapado una parte de la historia. Es decir, ellos creían que Jesucristo era el Hijo de Dios, que había venido a este mundo a hacer una obra de redención por nuestros pecados, que Él había sido muerto en una cruz y que Él había resucitado al tercer día. Eso lo creían. Pero había una parte de la historia que ellos estaban desconociendo. Había una parte de la historia que ellos estaban escondiendo. Había una parte de la historia que ellos habían dejado de creer. Ya sea porque alguien les estaba trastocando la doctrina, no sabemos bien qué cosas pasaron allí. Pero lo práctico era que ellos creían, por ejemplo, o habían dejado de creer que iba a haber una resurrección de los muertos. Ellos habían dejado de creer que Dios en algún momento de la historia iba a juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos desconocían que había una obra de transformación que estaba pendiente por hacer en sus cuerpos y que un día ellos iban a ser transformados en personas completamente glorificadas e inmaculadas. Esas cosas de la doctrina no estaban presentes en la iglesia de Corinto. Y esas cosas estaban afectándolos profundamente a ellos, porque como les digo, lo que pensemos acerca de nuestro futuro nos afecta hoy en el día a día. Y como ellos habían dejado de pensar en estas cosas, la vida presente de ellos como iglesia, como personas, en sus familias, estaba siendo completamente afectada y lamentablemente estaban siendo reducidos, ¿cierto?, en su experiencia cristiana y ya no había el gozo, la alegría ni la expectativa de vivir para Dios. No existía ya más. Entonces, quiero mostrarles, es largo de mostrar completamente en la carta, no lo voy a hacer completamente, pero quiero mostrarles cómo esta falta de perspectiva completa de la redención que Jesucristo opera en sus hijos les estaban afectando. Quiero partir por allí. Y luego les quiero mostrar la necesidad que tenemos de una perspectiva completa y mostrarles también cómo esa perspectiva completa nos alimenta positivamente y nos permite optar y alcanzar
aquello para lo cual Dios nos diseñó. Clarísimo, ¿no? Entonces, antes de entrar a eso, les quiero preguntar a ustedes, sinceramente. Pienso positivamente de ustedes, creo que todos ustedes y yo también estamos acá, porque hemos creído en Jesucristo. Por lo menos, en lo mínimo, si eres un buscador, te llama mucho la atención, ¿cierto? Te ha capturado tu mente, tu corazón, y algo te pasa que te acercas a Él. Perfecto, muy bien. Pero cuando tú pintas tu cuadro del futuro, ¿cómo lo pintas? ¿Qué hay en ese cuadro? Cuando te preguntan por el resto de tu vida y cuando te preguntan por la humanidad, cuando te preguntan por la historia de la humanidad, ¿qué hay para ti en el futuro? Yo ya les di una pista, por supuesto, les dije algunas cosas que en la Biblia se nos dicen, pero la pregunta de fondo es, ¿esas cosas realmente están presentes? ¿Te afectan? ¿Te modifican tu forma de relacionarte? ¿Te modifican tu forma de vivir el día a día? Les quiero mostrar, como les digo, de a poco, cómo a los corintios les afectó negativamente no tener una perspectiva completa, y les quiero invitar que en ese proceso juntos también podamos ir viendo si encajamos un poco en esa falta de tener una visión plena de las cosas, o si bien estamos bien parados, digamos, y estamos haciéndolo correctamente. La idea, obviamente, después de este sermón, es que todos podamos evaluar, ¿no es cierto? Y podamos vivir mejor, obviamente. Bueno, como les digo, estuve estudiando la primera epístola de los Corintios y enumeré como unas 16 cosas que estaban afectándole profundamente a los corintios. No voy a hablar de las 16, no se preocupen. Pero sí vamos a hacer una pasada rápida, por lo menos en la primera mitad, porque yo creo que son importantes para todos nosotros. Lo primero que le estaba pasando a los corintios era algo que ya hemos visto en sermones pasados, así que vamos a ir rápidamente en eso. Capítulo 1, verso 11. Es que esta falta de perspectiva, ¿ok?, de un juicio final, de la resurrección de entre los muertos, de esta reconfiguración espiritual que Dios está operando en nosotros, y como se estaban reduciendo a ellos a comamos y bebamos que mañana viviremos, estaba esto afectándoles ¿en qué? En sus relaciones interpersonales. Punto 1. Dice así el texto: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué cosas? Contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de uno, yo soy de otro, de Pablo, de Apolo, de Cefas. Cuando nos falta a nosotros una perspectiva global de lo que se viene, por ejemplo, de que todos nosotros hemos sido unidos en Cristo y que Él está formando en nosotros una familia y que nosotros vamos a cohabitar en un mundo nuevo con Él, ¿ok? Cuando nos falta esa perspectiva, ¿qué es lo que ocurre de forma necesaria? Es más fácil dividirnos, es más fácil enemistarnos, es más fácil abanderarnos, es más fácil crear partidos dentro de la iglesia o dentro de las denominaciones, por ejemplo. Primera cosa. Y los corintios estaban tremendamente afectados por esto. Como a ellos les falta esa perspectiva del tiempo y del espacio de algo grande, ellos que entendían que lo rico, lo glorioso, lo maravilloso de estar aún en este mundo y de vivir, para poder diferenciarnos, ¿qué había que hacer? Había que agruparnos, ¿cierto? Hacer notar las diferencias y decir cómo el otro es malo y cómo yo soy bueno. Yo lucho todos los días con mis hijos en ese sentido. Tengo a Cristóbal y a Isabela, y Cristóbal se esmera todos los días en decirme que él es mejor que su hermana. Y su hermana, que es la Isabela, me pregunta todos los días, papá, ¿cómo se porta Cristóbal? ¿Viste que yo me porto mejor? ¿Por qué? Porque como hay una ausencia, ¿cierto? Ellos están aprendiendo de que yo no los amo por lo que hacen. No lo saben todavía bien. Se los digo, pero no les entra todavía. Entonces, como tienen problemas de entender eso, ellos buscan todos los días una forma de validarse delante de mí, delante de su mamá. ¿Para qué? Para parecer mejores. Entonces ellos se dividen y se acusan entre ellos. ¿Para qué? Porque esperan que al cabo y al final del día el abrazo hacia uno hacia otro sea más apretado y más cariñoso. Estos hermanos no tienen esa perspectiva de este amor incondicional de Dios, entonces se dividen entre ellos.
uno de los efectos. Segundo efecto. Vean, por favor, el verso 20 y 25. El 20 dice así: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Este discurso de Pablo lo que está intentando mostrarnos es que para los corintios la sabiduría de este mundo, lo que los escribas enseñaban, ¿cierto? Lo que los disputadores, ¿cierto?, enseñaban, para ellos tenía mucho valor. Por lo tanto, una de las cosas que les pasó a ellos es que supervaloraban las virtudes terrenales. Las supervaloraban. Si la educación, yo creo que ya pasamos por eso de que cuando yo era chico, todos teníamos que ser abogados o médicos, porque si no, no valíamos nada. Eso es lo que nos enseñaban. Entonces, mi papá, cuando era chico, me decía, hola ingeniero, me decía. Y a mi hermano le decía, hola médico. ¿Por qué? Porque nos quería inculcar en la cabeza que teníamos que optar a esos títulos. Porque si yo era médico o yo era abogado, estaba súper bien parado. Entonces, a veces nos pasa eso. Creemos que si optamos a ciertas cosas que este mundo valora, somos mejores personas. ¿Cierto? Estamos mejores catalogados. Somos más amados por quienes nos rodean. Nos van a recibir mejor. ¿Cierto? Nos van a tratar con respeto. Nos van a sentar en los primeros lugares. Nos van a servir el agua un poquito más fría. Nos van a arropar un poquito mejor. Los corintios estaban con ese problema. Habían perdido de perspectiva la eternidad. Y esa falta de perspectiva de la eternidad los hacía vivir hoy y ahora. Y para vivir hoy y ahora tienes que salvarte. Tienes que tener algo de dónde agarrarte. Tienes que tener algo para poder mostrarle a tu compañero y decirle, oye, aquí estoy yo. ¿Cierto? Tal vez no tengo un buen apellido, pero mira lo que estudié, mira lo que tengo, mira lo que me compré, mira dónde fui. Este problema estaba allí, estaba con los corintios. Tal vez te está pasando, tal vez me está pasando a mí, tenemos que sincerarnos. Avancemos. Tercera cosa que le estaba pasando a los corintios, desde mi perspectiva, al leer la epístola, estaba produciéndoles un estancamiento espiritual. ¿Cómo no? Pero miren, esto está explícito, capítulo 3, versos 1 y 2. Leamos solamente esos versos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como, ¿a quién? Como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Esta idea de ser carnal es la idea de estar arraigado y aferrado a lo natural. Es el contrapunto a lo espiritual. Es cuando tú pierdes, como ellos habían perdido de perspectiva la resurrección de entre los muertos, y de que un día ellos iban a ser completamente transformados, irreprensibles. Ellos pensaban que todo lo que había era lo que tenían, porque Cristo ya había resucitado, y al parecer todos nos quedamos aquí mismo, no hay muchas cosas que puedan pasar a la historia, entonces estamos aquí, estamos materiales, somos lo que tenemos. Por lo tanto, ellos valoraban las cosas que el mundo en general valora y menospreciaban las cosas que Dios decía que eran importantes. Menospreciaban lo espiritual. Y como había un menosprecio de lo espiritual, como había un menosprecio de la relación con Dios, de la relación con el Espíritu Santo, entonces, ¿qué ocurría? No había mucho más que enseñarles. No había mucho más que decirles. ¿Qué más te puedo enseñar? Si para ti es lo más importante en la carrera que tú estudias, si para ti es lo más importante en la casa que te quieres comprar, si para ti es lo más importante, ¿cierto?, es la ropa que tuviste, si para ti es lo más importante es la cantidad de amistades que tienes o los seguidores en Facebook o en Instagram, si eso para ti es lo más importante, ¿qué más te puedo enseñar? ¿Qué más te puedo decir? Te voy a hablar de los misterios de que significan caminar con Dios. Te voy a hablar de las riquezas que significan alegrarte en el sufrimiento, cosas que están completamente fuera de esa ecuación. ¿Te puede Dios enseñar acerca de esas cosas? No te va a enseñar.
Y si uno no entiende qué es lo que Dios hace, si te ama mucho, te disciplina y te lleva al desierto. ¿Para qué? Para que aprendas a valorar el agua, el pan. Para que aprendas a valorar las relaciones. ¿Entienden? Entonces los corintios tenían ese problema. Estaban estancados espiritualmente. Se creían el hoyo del queque, como se dice en Chile. Se creían mejor que todas las demás iglesias, porque ellos superabundaban en dones espirituales. Pero desde la perspectiva de Dios, eran pobres. No había mucho más que decir. Y puede ser que tú y yo hayamos pasado o estemos pasando por momentos de deshidratación espiritual, de una falta de perspectiva. ¿Por qué? Porque insistimos en una visión materialista de las cosas. Y no colocamos en nuestra agenda y no colocamos en nuestro plan de ruta una perspectiva espiritual de la historia de la redención como un todo, que vamos a hablar un poco de eso más adelante. Cuarto, y esto como una cadena, vamos al capítulo 4, verso 3, la primera parte. Dice: yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, dice el apóstol Pablo. Después quiero leerles el 5, también al principio. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Déjeme saltarme otro más. Vamos al 15. Porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, es decir, 10.000 instructores, los ayos son los instructores, ¿ok? No tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y el 16, por tanto os ruego que me imitéis. ¿Saben qué le estaba pasando también a los corintios? Estaban envanecidos. En otra parte del texto, Pablo les dice: ¿acaso ustedes ya se creen los reyes de la tierra? Le dice. O sea, ¿ustedes están sentados aquí para jugar a todo el resto? Es decir, habían llegado a tal envanecimiento, es decir, creían que eran tan buenos, eran tan virtuosos desde el punto de vista natural, eran tan bien acomodados, eran tan bien apellidados, ¿ok?, que tenían entonces en ellos las condiciones de sentarse a la mesa y de hablar de todo el mundo. Y de empezar a juzgar a todo el mundo. Y a dar su opinión de todo el mundo. Ellos se habían envanecido. Y por eso que Pablo le dice: ya aunque tengan 10.000 instructores, parece que no van a salir de aquí. Y menospreciaban a Pablo. Y menospreciaban a los líderes de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos se creían autosuficientes. Ese es el cuarto problema que yo veo acá. Y Pablo les dice: ¿y por qué les pasa esto? Miren, es falta de perspectiva. Le dice en el verso 5: no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga, ¿quién? El Señor. Pero para ellos parece que el Señor ya no venía. Y como el Señor ya no venía, está bueno, entonces hablemos de todo el resto, peleemos nomás, ¿cierto? Llenémonos la boca. Pero envanecimiento, pudrición interior. Quinto problema. Capítulo 5, versos 1 y 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Qué es la fornicación? ¿Saben o no? ¿Qué es? ¿Quién habló? El Espíritu Santo. No lo veía. ¿Cierto? Son relaciones sexuales desordenadas. ¿Ok? Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, entre los gentiles, entre los que no eran cristianos, habían relaciones sexuales desordenadas, pero aún entre ellos habían cosas que no era para hacerlas. Tanto que alguno tiene la mujer ¿de quién? De su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Cuál es el siguiente problema que a los corintios se les produce por esta falta de perspectiva?
una sexualidad desordenada por una parte, pero también una liviandad moral. Porque fíjense ustedes que aquí el efecto es doble. Por una parte, hay un miembro de la iglesia que osa convivir, y aquí la palabra griega de estar es de cohabitar sexualmente, ¿ok? Entonces hay una persona que osa tener como compañera sexual a su madrastra, o a la esposa o a la pareja de su padre, ¿cierto? Eso por una parte, todo el mundo lo sabe, es Juanito, se sienta ahí en la iglesia, ¿cierto? Todo el mundo lo sabe, y entre ellos también, ¿qué hay? Está todo bien, no pasa nada, está todo tranquilo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si Cristo ya nos redimió, ¿cierto? Si Cristo ya nos perdonó nuestros pecados, y ya estamos en el ápice, estamos como en la cresta de la ola. Dios ya nos colocó en el mejor estado posible, y aquí, como ya estamos acá todos salvos, y estamos todos bien y no hay mucho más que esperar, tenemos libertad. Tenemos libertad para hacer lo que queramos. Tenemos libertad para hacer lo que dicte nuestro corazón. Entonces hay una desintegración moral en la iglesia. Y Pablo los reprende tanto por la acción en sí misma, pero también los reprende porque como iglesia no son capaces de lidiar con la inmoralidad y no son capaces de ponerse los pantalones ante la inmoralidad, y Pablo les termina diciendo a ellos: expulsen de entre ustedes al idólatra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros perdemos la perspectiva, fíjense ustedes, podemos hasta ser salvos, queridos hermanos. Podemos hasta haber experimentado la bendición de encontrarnos con Cristo y de que Él haya perdonado nuestros pecados y de ser adoptados como sus hijos. Podemos nosotros haber sido justificados, es decir, que todas nuestras faltas han sido condonadas delante del tribunal de Dios. Podemos estar en un aspecto de santificación en donde el Espíritu Santo nos habla para que podamos dejar el pecado y podamos caminar hacia Él. Pero si nosotros nos endurecemos, esto no tiene efecto y no hay camino hacia adelante. Y si hay una falta de perspectiva, entonces no hay por qué seguir. Y allí entonces todo entra. Todo entra. Estas cosas son horribles para el Señor, ¿cierto? Pero no van a ser horribles para ti si tú no conservas en tu corazón una perspectiva de Cristo como el autor de tu salvación, y que esa salvación no ha terminado. No ha terminado. Tú tal vez has recibido el perdón de tus pecados, pero eso no es todo lo que tienes que recibir. Eso no es todo lo que Dios quiere hacer. Hay más. Y es importante entender qué es eso de más. ¿Para qué? Para que tengamos las fuerzas interiores para poder proyectarnos y decir que no muchas veces en nuestra vida, para que podamos abrazar lo mejor de Dios. Sexto, verso 1, capítulo 6, verso 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pablo los reprende porque otra consecuencia de esta falta de perspectiva es que entre hermanos, cuando tenían problemas, y el apóstol Pablo más adelante dice: ustedes ni problemas debiesen tener, pero los tienen, ok, perfecto. Pero Pablo les dice: ¿por qué no solucionan sus problemas en la casa? ¿Por qué no solucionan sus problemas entre ustedes? ¿No hay alguno de ustedes que sea más sabio que el resto, que sea capaz de ponerlos de acuerdo entre ustedes? ¿De juzgar? ¿De ver quién tiene la razón y de apoyarlos para que puedan resolver sus problemas? Pero no, ¿qué es lo que estos hermanos hacían? Iban a los tribunales civiles. Iban a los tribunales del Imperio Romano. No sé cómo habrá sido la Constitución allí, no soy muy entendido en eso. Pero el hecho es que ellos llevaban sus asuntos a que los que no eran cristianos los juzgaran. Fíjense qué interesante, porque Pablo atribuye esto a una falta de perspectiva espiritual, porque les dice más adelante algo que no conversamos mucho entre nosotros, pero les dice: ¿no saben que ustedes van a juzgar a los ángeles? Es decir, es tal la posición espiritual a la que Dios nos ha llamado en Cristo, es tan alta, es tan rica, es tan sublime, que incluso Dios nos tiene preparados a nosotros para que en algún momento de la historia nosotros participemos en un juicio de todas las cosas. Entonces, si Dios nos está preparando para esas cosas, ¿cómo nosotros, dice el apóstol Pablo, osamos en llevar nuestros problemas al mundo
Cuando el mundo tiene que aprender de nosotros, y no nosotros de ellos. Y no es un tema de arrogancia, es un tema de ejemplo, es un tema de, ¿qué dice el apóstol Pablo? Ustedes no saben sufrir por hacer el bien. Como no tienen perspectiva de la eternidad, y como hay que comer y beber ahora, entonces, ¿para qué voy a sufrir de forma injusta? Y este mismo tema lo habla el apóstol Pedro, ¿cierto? Y anima a la iglesia ¿a qué? A que sufra injustamente, porque eso significa seguir las pisadas de Cristo. Y el apóstol aquí dice que si nosotros tuviéramos un corazón más ancho, más abierto, con más perspectiva, lo que haríamos al sufrir la injusticia es callar y aguantar. ¿Por qué? Porque va a llegar un día en donde Dios va a juzgar todas las cosas. Entonces, esa es la redención a la cual la Biblia nos está apuntando, queridos hermanos. Es levantar nuestra vista, es levantar nuestra mirada, es entender que todo no es ahora y que tenemos razones suficientes para ir más allá. Porque si un hermano te dice que tienes que recorrer 1 milla, dice Jesús, ve con él 2. Ve con él 2. Si te pegan en una mejilla, da también la otra, ¿cierto? Pero eso es imposible si no tenemos la perspectiva completa de lo que Dios está operando en nosotros. Y los corintios estaban pegados y necesitaban ser alimentados con una perspectiva espiritual más amplia. Voy a nombrar una última, para que no estemos hasta las 5 de la tarde. ¿Ok? Capítulo 6, verso 13. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Los hermanos de Corinto tenían un problema con su cuerpo, no sabían lidiar con su cuerpo. De la forma más moderna posible, ¿cierto? El cuerpo nos pertenece, hagámoslo con él lo que queramos, ¿cierto? Y lo que está dentro de mi cuerpo es propiedad mía y nadie me diga lo que tengo que hacer. ¿Cierto? Eso se nos dice, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos apropiamos de ese eslogan? Y lo defendemos como iglesia. ¿Qué opinan ustedes? Dice el apóstol Pablo que esta falta de entendimiento del uso del cuerpo, es decir, que el cuerpo no te pertenece, a nadie le pertenece, ni a la mujer ni al hombre, a nadie le pertenece. Al único que le pertenece el cuerpo es al Señor, y a Él rendiremos cuentas. Un uso apropiado del cuerpo, entender bien dónde habitamos, cuidarlo, ofrendarlo al Señor. Los corintios estaban perdidos en ese sentido. No estaban, pero perdidísimos en ese sentido. Y yo creo que estos corintios sufrían los problemas que hoy día nosotros estamos empezando a sufrir. No voy a adontar en esto, pero más adelante Pablo nos va a decir también que ¿saben qué otro problema tenían los corintios? Problemas de distinción de género. Los corintios estaban llegando a un punto en donde todo es todo igual. Hombres y mujeres, toda la misma cuestión. No importa. Y Pablo los reprende y le dice, oh, no somos distintos. Hay roles distintos. Todo eso no tiene sentido si tú no crees en la perspectiva completa de lo que es el Evangelio y de lo que es la redención. Entonces, antes de entrar en eso, y ya se los he nombrado, pero para que profundicemos un poco, lo que aquí queda claro es que todos tenemos una visión de futuro y que esa visión de futuro nos afecta hoy día. Y aquí tenemos la comprobación de cómo a estos chicos les está afectando. Pero lo segundo entonces es que todos necesitamos una perspectiva completa. Todos la necesitamos completa. Y déjenme entonces recapitular. ¿Qué es esa visión completa? ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos saber? Y lo primero que necesitamos saber, de mi punto de vista y a partir de lo que tengo estudiado, es que necesitamos entender y recordar que hemos sido engendrados con una nueva naturaleza espiritual que apunta a una incorrupción total. Son las dos cosas al mismo tiempo. Pablo en el capítulo 2 de Corintios tiene toda una discusión respecto de lo natural y de lo espiritual. Y les dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tenemos que entender que nosotros hemos recibido al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo está en nosotros y que el Espíritu Santo es la clave para que entendamos lo que Dios nos ha dado. Para que entendamos cómo Cristo es el sujeto y es el autor de nuestra redención, tenemos que entender que nuestra redención, claro, parte en nuestra historia cuando recibimos el perdón, pero en ese momento también nos es imputado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es quien nos alumbre. Tenemos que tener una relación espiritual con Dios para poder entender las cosas de Dios. Porque si insistimos en lo natural, vamos a darnos cabezazos contra el muro. Y por eso que más adelante el apóstol Pablo, y yo creo que hay una relación muy grande entre el capítulo 2 y el capítulo 15 de Corintios, Pablo le enseña a los corintios que el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, estoy leyendo el versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Más atrás el apóstol Pablo le dice que la semilla que muere, ¿cierto? Digamos que el cuerpo no continúa como está, que hay una muerte, hay una cáscara, y que lo que está dentro va a ser rejuvenecido y va a ser vestido de incorrupción. Y el apóstol Pablo le dice, ¿cuándo va a ser eso? Y le dice, eso va a ser cuando Cristo vuelva. Porque en ese momento habrá, y el segundo punto, habrá una resurrección de los muertos. Pero antes de ir a la resurrección de los muertos, ¿qué tenemos que entender? Que Dios está haciendo una obra en nosotros. Una obra en nosotros. Para que nosotros en este periodo de la vida que tenemos, mientras transitamos por ella, sea corta o larga, no sé cuánto tiempo vamos a vivir, pero mientras dure eso, el desafío que tenemos todos nosotros los creyentes es que podamos descubrir las riquezas del llamamiento que el Señor nos hizo. Es que podamos descubrir cuán grande y significante es pertenecerle. Cómo que es importante andar con Jesús. Cómo que es importante sufrir por Él. Cómo que es importante valorarlo más que todas las cosas. Y esa es una cuestión espiritual. Y va a llegar un momento en cuando venga Jesús por segunda vez, y esa es una verdad que no puedes sacar de tu mapa, no la puedes sacar. Porque si sacas eso, no hay ninguna más razón para vivir. Cuando Jesús venga por segunda vez, los que estén muertos van a resucitar. Y se les va a dar a ellos, a todos ellos, cuerpos incorruptibles. Y entonces ese trabajo espiritual que venía siendo hecho va a ser consumado. Y va a haber una totalidad de entendimiento. Entonces todas las cosas ocultas nos van a ser reveladas. Y vamos a conocer como fuimos conocidos. Esa es la redención completa. Ya termina cuando Jesucristo nos resucite y pasa algo más adelante. Cuando entonces Dios establece su tribunal y juzga a los vivos y a los muertos. Hay un juicio, queridos hermanos. Cuando tenía 18 años y estaba en la universidad, me leí uno de los libros que más me fascinó, que era un libro de apologética, ¿ya? Que se llama ¿Y ahora cómo viviremos?, de Charles Colson. Y es un libro guatón. Si lo quieren leer un día, léanlo, es súper entretenido. Y ahí Charles Colson explica algo que es fundamental. Y dice que si nuestras acciones del día a día, del cotidiano, tienen valor, es por una sola razón. Y es porque un día en el espacio y en el tiempo, Dios establecerá su tribunal y juzgará cada una de nuestras acciones. Si Dios no ha de juzgar a los vivos y a los muertos, si Dios no ha de juzgar todas las acciones de los hombres, queridos hermanos, nada tiene sentido, nada tiene valor, no hay una justicia trascendente, no hay nada que podamos esperar, no hay un Dios vengador. Toma entonces la justicia por tus manos, anda y apedrea a los que te hacen mal. Esa es la recomendación. Pero si lo hay, si hay un Dios justo, si hay un tribunal que ha de establecerse, si va a haber una retribución, efectivamente, ¿sabes qué es lo que más te conviene a ti? Usufruir, beneficiarte de la vida espiritual y esperar en Dios. Así como David lo hizo cuando estuvo en el desierto, esperó en el Señor. Y así como tantos otros también, como Elías vagaba en el desierto, así también te vale a ti y me vale a mí, esperar en Dios.
esperar en Cristo, esperar en su tiempo, esperar que Él se manifieste, porque Él dará la paga. Él es el juez y Él es el vengador. Pero hay una tercera cosa que tenemos que también saber. Es que en ese juicio, y aquí voy a saltar ya para mi último punto, déjeme hacer un link acá, porque quiero hacer una pregunta, que cómo estas cosas nos alimentan, ¿ok? Y nos alimentan tremendamente. Y quiero partir por lo siguiente. Cuando existe ese juicio, Pablo nos habla de algo que es como un misterio para nosotros pocos entendidos, ¿ok? Cuando él habla entonces, dice que cuando fuimos todos rescatados, se nos puso un fundamento a todos nosotros. Y ese fundamento del edificio es Jesucristo, y que ese fundamento nadie lo puede cambiar. Eso está en el capítulo 3. Dice que porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y ya más adelante dice verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces dice el apóstol Pablo lo siguiente, estamos en el tiempo, estamos en una perspectiva, un día va a venir la resurrección y el juicio final. Y bueno, ¿y qué pasa entre medio? Entre medio, bueno, hemos sido comprados a precio de sangre, le pertenecemos a Jesucristo, somos de Él. Ese es nuestro fundamento, ahí fuimos plantados, no hay nada que hacer, eso no depende de nosotros, eso fue un don de Dios. Pero perfecto, ¿qué viene después? Tenemos que construir, tenemos que hacer algo, tenemos que usar nuestro tiempo, tenemos que usar nuestras fuerzas, algo tenemos que hacer. Y a eso Pablo le llama edificar. Tenemos que edificar sobre el fundamento. Y dice entonces que hay varias formas de construir, ¿cierto? Hay formas de construir con oro, con plata, ¿ok? Podemos construir con piedras preciosas, podemos usar madera, heno, hojarasca. Es decir, Pablo está ejemplificando la forma en que nosotros podemos hacer las cosas, en la forma en que usamos nuestro tiempo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en definitiva? Nos estamos uniendo al plan de Dios y estamos entonces colaborando con todo esto que Dios está haciendo y usando nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra mente, nuestras fuerzas para ello, ¿o no? Si no lo hacemos, para Pablo es semejante a usar hojarasca para construir. ¿Qué pasa? Viene el día del juicio, viene el fuego, y entonces ¿qué pasa con la hojarasca? Se quema. Pero si ocupamos buenos materiales, ¿qué pasa? La obra permanece. Entonces Pablo acá da una perspectiva que es genial y de la cual hablamos muy poco. Y tal vez por eso gastamos tan mal nuestro tiempo. Y por eso tal vez vemos tanto Netflix. Tal vez sea por eso. ¿Y cuál es? Que todas las obras van a ser recompensadas. No me pregunte mucho porque poco entiendo. Porque la Biblia no dice mucho. Pero sí dice que las obras serán recompensadas. Que la forma en que usemos nuestro tiempo y nuestras energías como creyentes van a tener un efecto. Entonces, ¿cómo esto nos alimenta a nosotros esta perspectiva global de la redención donde Cristo es el autor? Nos da fuerza, pues, hermanos. Nos da perspectiva, nos da ganas de hacer las cosas. Porque ¿saben qué? Salvos vamos a ser. Los que estemos en Jesucristo, salvos vamos a ser. ¿Ok? Pero dice también en los profetas menores que a Josué, uno de los sacerdotes, dice que él fue arrancado como tizón. De ahí estaba hirviendo en el infierno y Dios lo sacó con unas pinzas y lo rescató. El sacerdote Josué. Y nosotros, Dios puede hacer lo mismo. Tal vez estemos malgastando nuestro tiempo y de repente afuera se nos acaba la vida y Dios nos rescata y nos tiene con Él. Pero podemos acceder a algo mejor. Podemos acceder a valorar a Jesús, valorar a Cristo, valorar lo que Él está haciendo en el mundo, unirnos a su obra, unirnos a su misión y entonces construir con lo mejor. Y Pablo aquí nos está animando a construir ¿con qué? Con oro, con plata, con piedras preciosas. ¿Y qué es eso? Es lo mejor de nosotros. ¿Qué es lo mejor que tú tienes? ¿Qué es lo mejor que tú tienes para dar? ¿Qué es lo mejor que tú tienes para invertir? ¿A quién se los estás dando? ¿A quién se lo estás regalando? ¿Quién se está llevando lo mejor de ti? Dios quiere lo mejor de ti porque es de Él y te quiere que tenga una relación intensa contigo y conmigo. Tenemos que rendirnos, hermanos. Entonces aquí Pablo nos da motivos para edificar con lo mejor. Y finalmente el verso 15:58, y aquí termino. Esa es la mejor noticia, ¿no? 15:58, y vean cómo la epístola está completamente unida. Dice el 58 así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué es lo que Pablo tiene en mente? El juicio, la resurrección, la eternidad. ¿Cuál es la mejor razón?
la mejor motivación, somos de Cristo y tenemos una garantía, y esa garantía está en el capítulo 1. Y ahí cierro. Capítulo 1, verso 7. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Podemos hacer todo esto que he dicho, tranquilos. ¿Saben por qué? Porque esto es de Dios, depende de Él. Y Él en Jesucristo llevará todo eso a cabo, cada una de las cosas. Seremos irreprensibles. Nada nos falta, estamos completamente equipados. Pero para descubrirlo, tenemos que renunciar a la supervalorización de las cosas terrenales y acceder a lo que Dios tiene escondido en Cristo para nosotros a través de una comunión con Él. Accedamos a eso todos, lo necesitamos. La iglesia lo necesita. Pablo dice que hay gente que no conoce a Dios y para vergüenza nuestra lo dice. Es decir, tenemos mucha pega, mucho trabajo. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo y por tu palabra. Gracias porque Cristo es la sabiduría tuya para nosotros. Él es nuestra redención y Él es todo lo que necesitamos para seguir caminando con perspectiva en esta vida. A ti te honramos. Amén.